Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un video un tanto distinto porque vamos a hablar de historia, de política, pero también de idioma, de lenguaje. Y me refiero a los cargos en la corte del periodo Heian. ¿Qué sucede? En Japón, incluso hasta el día de hoy, es normal nombrar a las personas más que por su nombre, por el cargo que utilizan dentro de el círculo social en el que uno se está moviendo. Y esto era mucho más estricto, podríamos decir, en el periodo Heian. Si ustedes han leído, por ejemplo, el Genji Monogatari, que es una obra de ficción, o el Makura no Sushi, que es una obra de no ficción, verán que muchas veces se mencionan personajes como Chunagon, Sadaijin, Nakatsukasa, y no son nombres de personas, son cargos dentro de la corte. Entonces hoy día vamos a ver un poquito de eso para que cuando ustedes lean estas obras puedan tener un poquito más de profundidad en el conocimiento. Partimos primero mencionando que todos estos cargos, estos rangos dentro de la corte pertenecían al sistema Ritsuryo. Vamos a hablar de este sistema muy por encima hoy día porque el video no está dedicado a él. Si quieren que haga un video exclusivo del sistema Ritsuryo, déjenme en los comentarios y yo podré prepararlo para el futuro. Pero por ahora les cuento que en el año 701 se establece el código Taiho, o sea, estamos hablando de fines del periodo Asuka. Y dentro de las cosas que establece este código Taiho está el sistema Ritsuryo. Ritsu abarcaba el ángulo criminal de administración de crímenes y ryo administrativo, por lo tanto era un código que abarcaba todas las posibilidades, por decirlo de alguna manera, basado en la filosofía del confucianismo y el modelo legal de la dinastía Tang. Así que así fue como a partir de ese momento se fue estableciendo la corte y por lo tanto el gobierno en Japón. Este fue un código que sufrió de muchas modificaciones a través del tiempo, pero como les digo, no vamos a profundizar en eso. Por ahora nos quedaremos con que estableció una corte dividida en rangos, los cuales regulaban a qué puestos se podía acceder, así como los ingresos que se obtenían. Y por eso también significaba que el rango de una persona establecía el lugar dentro de la sociedad. Cuán rica era esa persona en términos económicos, pero también dónde estaba, era más importante que yo, era menos importante que yo, y ahí uno entiende lo fundamental de mencionar siempre a las personas por su rango. Así todos los presentes, podríamos decir, tenían claro de quiénes estábamos hablando. Vamos a mencionar los rangos principales porque eran más de 30 rangos, así que no se preocupen, no los vamos a mencionar todos, sino que vamos a mencionar los que formaban el Daijoukan o departamento de estado o el gobierno, como diríamos en términos modernos. Y después vamos a ver algunos ministerios también, pero como les digo, nos vamos a enfocar porque además cuando leemos estas obras del periodo Heian, lo más normal es que nos encontremos con personajes que pertenecen a este grupo humano. Entonces, dentro del Daijokan tenemos en la cabeza al Daijo Daijin o gran ministro, canciller del reino, se puede traducir de muchas maneras. Era la persona que tenía el mayor poder dentro de la corte, por supuesto bajo el emperador, aunque ya hemos mencionado que el poder del emperador siempre es algo medio relativo cuando hablamos de Japón, por poner un ejemplo de alguien que ustedes han leído en literatura, pero que además fue un personaje histórico. En algún momento de su carrera, Taira no Kiyomori logró obtener este cargo. Después tenemos al Sadaijin o el ministro de la izquierda, que
si el Daijo Daijin no estaba presente en alguna tipo de reunión o ceremonia de Estado, él podía tomar esas funciones, pero también si se consideraba que las decisiones que el Daijo Daijin había llegado a una conclusión eran incorrectas o injustas, él podía establecer un impeachment, una palabra que está muy de moda en este último tiempo. Después tenemos al Udaijin o ministro de la derecha, que básicamente cumplía las mismas funciones del ministro de la izquierda. ¿Cuál era la idea de tener estos dos ministros? Que balanceaban. Teníamos obligatoriamente personas de bandos políticos contrarios, de miradas contrarias, y esto ayudaba a balancear la corte. Y tenemos también el Nadaijin o ministro del interior, que podríamos decir que estaba ahí en el medio, tal como su nombre lo indica. Esos serían entonces la cabeza, por llamarlo de alguna manera. Después nos bajamos un peldaño y nos vamos con los Nagón, así les llamo yo. Tenemos el Dainagon o consejero jefe, el Chunagon, consejero medio, y el Sangi o consejero de Estado, que podríamos decir que lo que hacían era cumplir la función de puente entre esta cabeza del Estado y el resto de los nobles, el resto de los funcionarios. Entonces estaban ahí, por eso se llamaban consejeros, estaban ahí. Y Dainagon, Chunagon son tal vez de los nombres que más escuchamos en la literatura japonesa de este periodo. Y ahora nos vamos a ir con algunos de los ministerios que administraban estas personas para entender que, por ejemplo, cuando Genji estaba preocupado de perseguir muchachas bonitas e incluso no tan bonitas, él también tenía otras cosas más serias de las que preocuparse, porque Genji cumplió varios de estos roles en distintos momentos de su vida política. Vamos a comenzar con el Sabenkan o Departamento de Supervisión de la Izquierda. Este departamento supervisaba los ministerios de Asuntos Centrales, Ceremonias, Administración Civil y Asuntos Populares. Después tenemos también el cargo de Shonagon o consejero menor de Estado, que estaba ahí al nivel de los Kan. Y después tenemos el Ubenkan, que es el Departamento de Supervisión de la Derecha, el cual supervisaba los ministerios de Asuntos Militares, Justicia, Tesoro y Casa Imperial. Habían 8 ministerios en total, y ahora vamos a ver a grandes rasgos qué aspectos de la vida y del manejo de ella abarcaban cada uno de estos ministerios, y así además ustedes pueden saber qué tanto se parecía a lo que nosotros estamos acostumbrados en la actualidad. Vamos a comenzar con los ministerios que estaban bajo la supervisión de el Sabenkan o el de la izquierda. Tenemos primero el Nakatsukasa Sho o Ministerio de Asuntos Centrales. Atendían al emperador. También estaban encargados de escribir los borradores de los edictos imperiales y transmitirlos al resto del mundo, o sea, fuera de el círculo del emperador. También se hacía lo contrario, se transmitían peticiones de los vasallos al emperador. También supervisaban la compilación de la historia nacional y supervisaban a las mujeres que atendían a el emperador. Así que de eso se encargaba el Nakatsukasa Sho o Ministerio de Asuntos Centrales. Nos vamos con el Shikibu Sho, Ministerio de Ceremonias. Acá hay que tener cuidado con la palabra ceremonia, porque si bien es la traducción correcta de la palabra shiki,
no es exactamente lo mismo que nosotros entendemos a ceremonias. Con ceremonias en este caso se entiende más bien a todo el ceremonial que involucraba cumplir con los preceptos de la corte y con la mantención del estatus imperial, etc. Vamos a explicar en cuáles eran sus funciones y ahí ustedes tal vez lo van a tener más claro. Se encargaba de manejar la lista de empleados civiles, también el reclutamiento general de empleados civiles y también las examinaciones, los exámenes que se hacían para poder acceder a esos cargos. Evaluaba el performance de estos empleados civiles y también el dinero que se otorgaba a cada uno de los rangos y puestos. También se encargaba de pagar los salarios, los viáticos, etc. Y también juzgaba si a alguien se merecía que le dieran, digamos, una suerte de premio o de bono porque había hecho un gran servicio al imperio. También se encargaba del entrenamiento de los funcionarios públicos a través de las universidades y también manejaba el dormitorio de estas instituciones, de estas universidades y la administración de aquellas. Así que eso era de lo que se encargaba el Shikibu Sho o Ministerio de Ceremonias. Seguimos con el Jibu Sho o Ministerio de Administración Civil. Estaban encargados de litigar los apellidos, los matrimonios, los registros familiares, también la supervisión de los monjes, las monjas y las ceremonias budistas, la supervisión de la música gagaku, que era música ceremonial de la corte, también la supervisión de las tumbas imperiales y la recepción de las embajadas extranjeras, ¿ya? Así que aquí yo vi varias traducciones y varias investigaciones al respecto y en algunos cambiaban los nombres de los ministerios para que funcionaran un poco mejor con lo que nosotros entendemos de acuerdo a los roles que cumplen y le ponían en algunas traducciones al Shikibu Sho Ministerio de Administración Civil y al Jibu Sho Ministerio de Ceremonias, porque suena más a como nosotros usaríamos la palabra ceremonia, pero no, como yo se los dije, era la forma como está en japonés. Y por último tenemos en estos 4 ministerios que supervisaba el departamento de la izquierda, el Minbu Sho o Ministerio de Asuntos Populares. Y estaba a cargo de los asuntos como el registro familiar, los impuestos, los campos, montañas, ríos y caminos en cada una de las provincias. ¿Ya? De eso se encargaba este ministerio y ahí cumplimos con estos 4 que supervisaba el departamento de supervisión de la izquierda. Con los que supervisaba el departamento de supervisión de la derecha y partimos con el Hyobu Sho o Ministerio de Asuntos Militares, que es self-explanatory hasta cierto punto. Manejaba al personal y los asuntos militares dentro de cada una de las provincias. Manejaba también todo lo que tenía que ver con los soldados, con los campañas militares, con los caballos que se usaban en estas campañas, con los castillos y con las armas. El siguiente de los ministerios en este grupo es el Gyobu Sho o Ministerio de Justicia. También bastante claro lo que hace, responsable de la litigación, juicios y castigos de los criminales. Adjudicaba las sentencias de manera independiente, pero también aplicaba las penalidades y manejaba a los prisioneros. El siguiente ministerio es el Okura Sho o Ministerio del Tesoro, encargado de
guardar y contar todos los tributos que llegaban desde las provincias para a través de impuestos, por ejemplo, las monedas, el dinero, la plata, manejaba también los precios, establecía todo lo que tenía que ver con los pesos y medidas. Y por último tenemos el Kunai-sho o Ministerio de la Casa Imperial, encargado de la comida y cuidado médico de la familia imperial, por supuesto encargado de la familia y el cuidado médico de los oficiales que trabajaban para el gobierno, todo lo que tenía que ver con la construcción de las oficinas y los palacios, también todo lo que tenía que ver con los asuntos generales relacionados con el imperio, las labores y responsabilidades encargadas a la familia imperial, también la administración de los distintos estados, estas distintas propiedades que pertenecían a la familia imperial y todas las actividades generales relacionadas con la corte. Así que ahí tenemos los otros 4 ministerios que supervisaba el Departamento de Supervisión de la Derecha. Bueno, espero que hayan encontrado este video interesante, que les ayude en sus futuras lecturas o incluso también a revisitar lecturas pasadas. Espero también que ayer hayan disfrutado un lindo Hinamatsuri, el Festival de las Muñecas. Los 3 de marzo se celebra esta festividad en la cual se ruega por la salud y bienestar de las niñas. Yo estoy acompañada acá de la pareja imperial. En este formato las voy a tomar para mostrárselas más de cerca. En Hina Kokeshi. El tipo de muñecas son kokeshi y aquí están representando a Hina. Tenemos a el emperador y tenemos a la emperatriz. Voy a quedarme con ellas aquí para que me acompañen a despedir el video. Les deseo a todos que tengan una preciosa semana y nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.